¿Cómo están, jóvenes señoritas? ¿Cómo está ese poderoso segundo A de enfermería? ¿Todo bien? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Sucia. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, María Isabel. Buenas tardes. Muy bien, juventud. Pues ya nos vamos aproximando a la conclusión de esta gestión. No sé si ya tienen rol de exámenes del cuarto parcial. Tenemos todavía octubre, noviembre. En noviembre tenemos que terminar todo, porque en diciembre ya son reválidas, hay que entregar notas, informes, todo eso. O sea que hasta a fines de noviembre podemos programar el examen del cuarto parcial en economía política. Nos quedaría para terminar el programa las crisis económicas, los ciclos económicos, el imperialismo y la globalización. 3 temas todavía. Hemos avanzado la anterior semana. ¿Qué hemos avanzado la anterior semana? Yo ya me he olvidado. Ustedes más todavía. Más que yo todavía. Hemos avanzado la acumulación, hasta la acumulación han dado el cuarto parcial. Después de la acumulación, es que tengo varios cursos que tienen diferentes programas en la misma materia. Por ejemplo, en Derecho, después de la acumulación, viene la teoría de la ganancia, que eso no vemos con ustedes, porque es más para Derecho, la teoría de la ganancia. Y con ustedes tendría que ser las crisis económicas, ¿no? Entonces, eso hemos explicado la anterior semana, sobre las crisis y el ciclo de la economía. ¿Sí? Y hoy nos tocaría explicar el imperialismo. Y la semana que viene, la globalización y la subsiguiente examen del cuarto parcial. ¿Está bien? Yo nomás decido, en la universidad se decide en conjunto, docente y estudiante, cuando se trata de trabajo en aula, docente y estudiante es el gobierno del curso. Pues el docente no puede decidir por su cuenta, ni tampoco los estudiantes por su cuenta. Según el reglamento de la autonomía universitaria, docentes y estudiantes determinan la fecha de examen, la didáctica en clases, el método en clases, los exámenes, todo, ¿no? Ya a nivel universitario, el trigobierno. Entra la Federación de Mineros, eh, los estudiantes y los docentes. Y tienen que ejercer el gobierno universitario, no como en colegio. En colegio nomás todo hace el docente. Sí, señor, no, señor. En cambio, en la universidad el estudiante tiene su poder, el poder estudiantil, y tienen que ejercerlo, ¿no? Me habían informado de que han convocado, no han convocado, sino que han elegido en la última asamblea de docentes, han elegido al comité electoral para el claustro universitario. Les pregunto así, a manera de conversar, ¿saben lo que es un claustro universitario? 5 puntitos al que me diga. Susi, adelante. ¿Qué es un claustro universitario? Miren que han convocado al comité electoral para el claustro universitario. Núñez. Inge, Adelante, Jenny. es una junta constituida por el rector, por sus representantes, que viene o no, o sus, por
ejemplo, por el rector, vicerrector y etcétera. Es un cambio total que se produce dentro de la universidad. Más o menos. Licen aquí, A ver, Demi, adelante. Licen, el claustro es el máximo órgano de representación de toda la Universidad Nacional siglo XX. Es la asamblea. La asamblea de docentes, estudiantes y federación de mineros es la máxima autoridad de la universidad. La asamblea general de docentes, estudiantes y federación de mineros. Ya hubo varias asambleas generales en nuestra universidad. Pero, ¿por qué dije han convocado, han formado ya el comité electoral? Y el comité electoral va a presentar la convocatoria al claustro. Esto de claustro viene de las universidades eclesiásticas de antes, ¿no? El claustro, ¿no? Se ha quedado con nosotros ese nombre. Claustro universitario es, claro que ustedes deben saber, ¿no? Es la junta de docentes y estudiantes que van a elegir a las máximas autoridades de la universidad. Ese es el claustro universitario, la junta de docentes y estudiantes. ¿Y a qué junta de docentes y estudiantes se refiere? Todos los docentes, todos los estudiantes participan en esa elección, ¿no? Si todos los estudiantes, todos los docentes participan en la elección de las máximas autoridades de nuestra universidad. Y yo digo, eso tiene que ser aprobado por todos, por los estudiantes, ¿no? También. Y me parece que no, ni siquiera les han informado, ¿no? Sí, eso ya vean ustedes. Ustedes tienen que haber aprobado, ya listo, vamos al claustro, ¿no? Los estudiantes, a nosotros nos han convocado a una asamblea, pero no para preguntarles, ¿hacemos el claustro o no? Sino nombraremos comité electoral. Y como manejan el aparato, ya listo, sí, comité electoral. Nombraron a un comité electoral, ¿no? Para la elección. Ustedes entonces van a participar en la elección del sector y los 3 directores generales. Muy bien, juventud. Yo nomás hablo, pero gracias a Jenny y a Demi por su participación. Entonces ya sabemos lo que es un claustro universitario, ¿no? Y bueno, han dado examen, los exámenes están bien, les he presentado las calificaciones, todo bien, hasta ahora no hay reclamo, después ya no valen reclamos, después ya no se puede hacer nada. Incluso ahora está en el CIA también ya, pero eso se puede arreglar todavía. Pero ya una vez que el plazo termina, el plazo de los reclamos, eso ya no se puede arreglar. Entonces, entraríamos al estudio de un repaso de las crisis económicas y el ciclo de la economía, lo que ya hemos pasado la anterior semana, ¿no? Solamente para calentarnos un poquito. Sí, esto hemos pasado, ¿no? La crisis económica y los ciclos económicos, ¿no? ¿Cuál es la esencia y causa principal de la crisis y el ciclo capitalista y sus fases? ¿Cuándo aparece la crisis? Cuando aparecen muchos desempleados, ¿no? No hay trabajo. En el capitalismo siempre no hay trabajo, siempre, ¿no? Pero en la crisis del capitalismo, esa cantidad de trabajadores sin empleo aumenta de manera súbita. Por ejemplo, la gran crisis del 29, ¿no? Una masacre blanca se llama eso, ¿no? Cuando muchos trabajadores han sido despedidos, ¿no? Y claro, ese es un síntoma. Ustedes como profesionales en salud saben que un enfermo tiene síntomas, ¿no?
¿Cómo se sabe que el enfermo está entrando a un ciclo más agudo de su enfermedad? Midiendo la temperatura, midiendo los latidos del corazón, ¿no? Tienen ustedes mecanismos para saber, ¿no? Cuando una enfermedad se agudiza. Lo mismo, cuando la economía se agudiza en crisis, entonces aparecen muchos desempleados, ¿no? Aparecen masacres blancas. Y no solo eso, ¿no? Hay otras manifestaciones también de la crisis. Las mercancías no se pueden vender, hay productos que no encuentran salida, hay problemas de inflación de la economía, ¿no? Bueno, pero lo más representativo es la falta de trabajo para los trabajadores. ¿Y cuál es la esencia y causa principal de las crisis económicas? ¿Cuál es la sustancia de esa crisis? ¿Por qué hay crisis en el capitalismo? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Saben ustedes, ¿no? Estamos estudiando al sistema capitalista. No estamos estudiando al capitalismo norteamericano, tampoco estamos estudiando al capitalismo europeo, tampoco al capitalismo boliviano. No estamos estudiando un capitalismo en concreto, sino al capitalismo en general, ¿no? La teoría del capitalismo. Eso estamos estudiando, ¿no? Entonces, según la teoría del capitalismo, la causa principal de la crisis es la contradicción entre el carácter social de la producción y la apropiación privada de esa producción. Me explico mejor. ¿Qué se entiende por carácter social de la producción? ¿No? Podemos ver las mercancías que están en nuestra mesa. A ver, una computadora. ¿Cuántas personas han hecho esa computadora? Es imposible decir que han hecho 100 personas. Seguro que han hecho miles de personas. ¡Miles de personas! ¿No? Una computadora es un producto social de miles de personas. Y por no decir de millones de personas. Nuestro celular, eso igual es un producto social de miles de personas. Y ustedes me dirán, pero la leche que tomamos, eso ya es nacional, 100% de unas cuantas personas, del agricultor, del ganadero que ordeña su vaca, y bueno, pero eso no es así. La leche es PIL, ¿no? Los ganaderos venden leche a PIL. PIL procesa la leche, ¿no? Y ese proceso de la leche es producto de cientos de personas, ¿no? También es producto de los ganaderos, que, ¿no?, son varias personas, familias enteras que ordeñan la leche, ¿no? Pero PIL pertenece a Gloria, ¿no? Gloria es una empresa muy grande en Perú, ¿no? Pero PIL pertenece a Gloria. Y Gloria pertenece a Nestlé. Nestlé es una multinacional de productos lácteos, ¿no? O sea, que vean en esa lechecita tan simple que está en nuestro vaso en las mañanas, es el producto de cientos de miles de personas. Ahora me dirán, el pan, pero licenciado, lo ha hecho el panadero. Yo le conozco al panadero, él hace pan todas las mañanas. Justamente hace de la harina, hace el pan, él, ¿no? Pero esa harina, ¿quién hizo? ¿Quién molió el trigo? ¿De dónde vino la harina? ¿No? Nosotros producimos trigo, pero ni siquiera la mitad del consumo se produce en Bolivia. Tenemos que importar de Argentina y de Estados Unidos, ¿no? Ya, imagínense, ni el pan es un producto de 10 personas.
¿no? Es un producto de cientos de miles de personas. Es un producto social. Pero este producto social, ¿no?, en el capitalismo es apropiado privadamente, ¿no? Ese producto de miles de trabajadores, pero unos cuantos millonarios se apropian de ese producto social, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la crisis? La apropiación privada del producto social reduce la demanda de consumo de la sociedad. Ellos nomás se apropian, ¿no?, ese producto social, en vez de que el producto social se distribuya en la sociedad, ¿no? No, se apropian y al apropiarse reduce la demanda de consumo. Por tanto, el producto social no va a encontrar mercado, ¿no? En la reproducción del capital, el producto social no se va a poder vender y por tanto, si no se puede vender, las empresas al no vender, pues no ganan, ¿sí?, y empiezan a despedir trabajadores y esa es la crisis, ¿no? Entonces, pregunta fundamental, ¿cuál es la causa de la crisis en el capitalismo? La contradicción entre la producción que es cada vez más social con la apropiación que es cada vez más privado. Y esa apropiación privada reduce la demanda de consumo de la sociedad y llega un momento en que el producto social no se va a poder vender porque la demanda está reducida y por tanto se va generando la crisis económica. Facilito, ¿no? Entonces ya saben cuál es la causa de la crisis, de las crisis en el capitalismo. Ustedes me dirán, licenciado, la última crisis no es de eso. La última crisis del capitalismo fue en 2008, la última gran crisis del capitalismo. Después, en el 2011, hubo otra crisis. Capitalismo siempre anda con crisis, ¿no? El 2008 fue producto de esta contradicción también siempre, pero tuvo la forma de crisis financiera, ¿no? Claro, los bancos han empezado a prestar dinero, a acumular dinero de los ahorristas, ¿no? Han ido prestando dinero y llegó un momento en que los ahorristas, sí, los que se han prestado dinero ya no podían pagar al banco, ¿no? Es la crisis financiera del 2008 en el mundo entero, ¿no? Entonces, todo lo que prestaron los bancos no pudieron recuperar porque los prestatarios, ¿no?, ya no tenían recursos. ¿Y por qué no tenían recursos? Precisamente por eso, la apropiación privada del producto social, ¿no? Ya no alcanzó para los prestatarios para que paguen sus créditos, ¿no? Esa contradicción de producto social y apropiación privada. Sí, cuando es apropiación privada, reduce la demanda de consumo y claro, así sea crisis financiera, igualito se desencadena la crisis del capitalismo. Si no me han entendido, me preguntan, por favor, ¿ya? Y yo les digo con sinceridad, para eso nos pagan, para que ustedes entiendan, ¿no? Y aprendan y sepan muy bien lo que está pasando. Y lo que les digo, ¿por qué formación política? ¿Qué tiene que ver con enfermería? ¿No? Es que ustedes tienen que ser profesionales políticos, ¿no? Porque la única forma de solucionar los problemas de salud, problemas económicos, con la política. Entonces, ya sabemos lo que es la esencia y la causa principal de la crisis, de las crisis en el capitalismo, ¿no? Está explicado el carácter social de la producción, la apropiación privada del producto social. ¿Y por qué apropiación privada del producto social? Ya hemos visto, ¿no?
en la acumulación del capital, en la reproducción siempre del capital. Hemos supuesto que ya el patrón, su sacrificio, él ha trabajado duro, se ha sacrificado y tiene su empresa. Pero hemos demostrado que ese capital, que es producto del patrón, llega a desaparecer, se lo consume y se emplaza un nuevo capital que es producto del sacrificio de los trabajadores, ¿no? Entonces, ese patrón que legalmente era dueño de su empresa, ¿no? Antes, ahora ya no es legalmente dueño de su empresa, porque el capital que está él manejando ya no es producto de su sacrificio, sino de sus trabajadores. Entonces, claro, el problema es de que hay propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Ahora, eso es bien importante. Nos meten a la cabeza, tiene derechos, es su propiedad, tiene derecho, ¿no? Así nos meten a la cabeza, nos comen el coco, ¿no ve? Pero ya hemos demostrado, ¿no? Tiene derecho cuando empieza, podemos decir que tiene derecho. Pero ya cuando se va reproduciendo, el derecho que tiene ya no vale, porque ya no es su sacrificio, ¿no? Entonces, ese es el problema de la propiedad privada, la apropiación privada del capital, fruto de la propiedad privada de las máquinas, de los medios de producción. El problema de la concentración y centralización del capital ha llegado a extremos bien grandes, ¿no? Hay estudios, pero bien demostrativos, de que ni siquiera el 10% de la población acumula la riqueza del mundo, ¿no? Es una concentración muy grande. Pero seguiremos. Contradicción entre la organización de la producción y la anarquía. Claro, este problema de la producción social, apropiación del producto social, ¿no? Se expresa también en otra contradicción, en la organización científica de la producción y la anarquía del mercado capitalista. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes van a una empresa, a cualquier empresa, mucho más a una empresa grande, ahí tienen incluso ingenieros, tienen administradores de empresa que administran esa empresa científicamente, bien organizado. Pero en el mercado capitalista ya no existe esa organización, porque cada empresa vela sus propios intereses, ¿no? Produce la cantidad que ellos deciden, ¿no? Hay una anarquía en el mercado. Entonces, la contradicción de apropiación privada del producto social se expresa en esto: organización científica de la producción, pero en el mercado reina la anarquía capitalista. Claro, por eso aquí van a entender, por eso va generándose la crisis, ¿no? Claro, la anarquía en la producción, todo lo que los empresarios producen en función de sus beneficios, sus propios intereses. Entonces van produciendo cada vez más y llega un momento en que ya no se puede vender, ¿no? Y bueno, entonces estamos estudiando la crisis económica en el capitalismo. Se explica también la contradicción esencial: producción social, apropiación privada, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? En el anterior cuadrito hemos explicado que se expresa entre la producción científica al interior de las fábricas y la anarquía que reina al exterior de las fábricas, en el mercado. También se expresa, ¿no?,
con la tendencia capitalista de ampliar ilimitadamente la producción, ¿no? Pero se choca con la limitada demanda de los consumidores, ¿no? ¿Y cómo es eso de, acaso no es ilimitado la demanda? Nosotros podemos tener, podemos querer comprar ilimitadamente todo, pero nuestra capacidad de compra nos limita, ¿no? Y la apropiación privada de la producción limita la capacidad de consumo de los trabajadores. Entonces, esta contradicción se manifiesta de esa manera. La tendencia de ampliar ilimitadamente la producción y la tendencia limitada de la demanda solvente de los consumidores, ¿no? ¿A qué se llama demanda solvente? Demanda solvente es la demanda de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué es demanda solvente? ¿No? Eso es ya mucho más complejo, ¿no? Pero ¿por qué se llama demanda solvente? Porque la demanda de los trabajadores, ¿no?, se genera dentro de la producción, ¿no? Ellos al producir, ¿no?, al producir tienen ingresos por sus salarios, ¿no? Y esos salarios dan capacidad de compra a los trabajadores. Esa es la única demanda solvente, ¿no? Porque a medida que se va reproduciendo el capital, entonces la demanda de los trabajadores se va reproduciendo también, ¿no? Pero es limitada. ¿Por qué es limitada? Ya hemos visto, ¿no? Es limitada porque los patrones llegan un momento a cambiar de tecnología y hasta más máquinas, menos trabajadores, ¿no? Entonces, se produce una limitada demanda de la demanda solvente. La única demanda solvente es la demanda que se genera en el proceso productivo de los trabajadores. Hay una ecuación muy bonita, pero eso ya si ustedes gustan, me dicen, la próxima semana se los traigo esas ecuaciones, ¿ya?, entre producción y demanda solvente de los trabajadores. Muy interesante de todas maneras esas ecuaciones. Pero para nuestros fines, saber teóricamente esto es suficiente. El ciclo capitalista y sus fases. Esto ya hemos explicado, ¿no? Me están haciendo explicar otra vez. Siempre me hacen explicar 2 veces. A ver, voy a terminar rápido esto. El ciclo capitalista y sus fases. Aquí se ve el ciclo capitalista, ¿no? Entonces, por el lado izquierdo está la producción, en la otra coordenada el tiempo. Y el capitalismo, ya no estamos hablando del capitalismo norteamericano, ni del capitalismo chino, ni del capitalismo francés, tampoco del capitalismo boliviano, la teoría general del capitalismo, ¿ya? ¿Cómo estudian ustedes anatomía? ¿No? Anatomía es teoría general del cuerpo humano. Después ya van a estudiar concretamente, cuando tengan un paciente, la anatomía de ese paciente para ayudarles a que se puedan curar. El trabajo de la enfermera es bien importante, ¿no? El médico va, está un ratito, listo. Quien realmente participa en la curación del enfermo es la enfermera o el enfermero. Entonces, igual, el capitalismo, ¿no?, se enferma también, ¿no? Llega a pisar fondo. ¿Cuándo? Con la crisis. Y hemos visto, ¿no?, la crisis, la manifestación de la crisis, la causa de la crisis. Pero una vez que pisa fondo, va también empezando a
solucionar ese problema, ¿no? Va empezando la fase de crecimiento. ¿Hasta dónde? El crecimiento no es ilimitado. El crecimiento llega un momento en que se alcanza la cumbre, el auge se llama, el auge, y hasta ahí. El auge, pero inmediatamente provoca el decrecimiento también ya, la recesión. ¿Por qué? Ya es clarito, ¿no? La demanda no ha crecido tanto como la producción, por tanto, hay producción que no se puede vender y las empresas empiezan a despedir y trabajadores y a consumir menos y empieza la recesión. ¿Hasta cuándo? Hasta tocar fondo, hasta las crisis económicas. Ese es todo el ciclo del capital. Así avanza, ¿no? Y puse esta foto a propósito, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así, ¿no? La sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces ya tenemos que empezar a por lo menos ser pues como los peruanos, chilenos, ¿no? Para empezar, después ganarles. Voy un poquito, les pido permiso, ya te voy a cerrar la ventana porque está entrando mucho sol. Muy bien, entonces ese es el estudio, ¿no? Aquí tienes detallado la crisis, qué es la crisis, cómo se manifiesta la crisis, ¿no? ¿Por qué se produce la crisis? Todo eso, ¿no? Con calma van a estudiar. Aquí, lo que hemos dicho, ¿no? Es una acentuada disminución de la producción, incremento del paro forzoso, rebaja de salarios, destrucción de mercancías, de instalaciones de empresas y reducción del comercio interior y exterior. Así se expresa las crisis en el capitalismo. Y la fase en donde empieza a solucionar su problema se llama la depresión. Es como un enfermo, después de una crisis de su enfermedad, empieza a ser convaleciente, ¿no? Igualito el capitalismo, ¿no? Convalece en esta fase de depresión. Todavía está enfermo, pero ya no como en la crisis, pero todavía se mantiene el estancamiento de la producción. Las mercancías todavía no se pueden vender del todo, el comercio está todavía muy disminuido y la cuota de ganancia no es la que esperan los capitalistas. Pero se entra a la fase de reanimación, ¿no? En la fase de reanimación ya las empresas van produciendo. ¿Recuerdan lo que en la acumulación del capital, ¿no? De pronto las empresas frenan el crecimiento, ¿no? Porque ellos buscan ganancias y al frenar el crecimiento y provocar la crisis, ¿no? Cambian de tecnología y empiezan a ganar, ¿no? Los capitalistas. Entonces, en esa fase de animación ya se ha cambiado la tecnología, ¿no? Ya empieza la economía a producir con ganancias. Y se llega a la cúspide, al auge, ¿no? Pero esa es la fase, digamos, en donde termina de crecer en ese ciclo. Ya no puede crecer más, ¿no? ¿Por qué no puede crecer más? Por la limitada demanda. ¿Y por qué la limitada demanda? Por la apropiación privada del producto social, ¿no? Ya no, entonces aparece mercancías sin poder vender,
otra vez entra a la fase de depresión hasta llegar a la crisis. Esos son los ciclos del capitalismo. Esa es la teoría de los ciclos del capitalismo. Después ustedes cuando estudien los ciclos del capitalismo boliviano, por ejemplo, entonces van a utilizar esa teoría para estudiar los ciclos del capitalismo boliviano. Bueno, no les voy a cansar y entramos al tema que corresponde a hoy. El imperialismo. El imperialismo, después la globalización, ya después podemos programar el examen del cuarto parcial. ¿Y cuáles son las características del imperialismo, lugar histórico del imperialismo? El imperialismo, según la teoría del capitalismo que contribuyó bastante, es el Vladimir Ilich Lenin. Lenin, el fundador. Les voy a preguntar ya, ¿quién es Lenin? Lenin, ¿quién es? Entonces, Lenin dice, es la fase última del capitalismo. El imperialismo, la última fase del capitalismo, ¿no? ¿Y por qué se genera el imperialismo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el capitalismo se ha vuelto imperialista? Entonces, intentamos responder esa pregunta. Es el desarrollo tecnológico, ¿no? Aquí, con calma van a leer. En el último tercio del siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX, los años 1800. En el último tercio se produce una gran revolución tecnológica, ¿no? Aparecen nuevos métodos de fundición de acero, ¿no? Aquí se los voy a leer con calma, ¿ya? Los métodos. Yo no sé qué está pasando a mí, a este Zoom. Ahora sí. En el último tercio, el Bessemer, Thomas y Martin en los métodos de fundición. Métodos que exigían que se pasase de los pequeños talleres semi-artesanales predominantes hasta entonces a grandes fábricas, a las grandes plantas siderúrgicas. En el último tercio del siglo XIX se hicieron numerosos e importantes inventos. La dínamo en 1867, el motor de combustión interna en 1877, la turbina de vapor en 1883 y 1885, lo que impulsó el progreso de la industria y el transporte sobre la base de los nuevos tipos de motores. Aparecieron el tranvía en 1879, el automóvil en 1885, la locomotora diésel en 1800 y el avión en 1903, ¿no? O sea que miren ustedes, estas maravillas aparecieron en el último tercio. ¿Y qué tiene que ver con el imperialismo? Pues estos métodos prácticamente obligaron a los capitalistas a concentrar grandes capitales para producir, ¿no? A crear monopolios. Entonces, claro, antes regía la libre competencia entre capitalistas. ¿Por qué? Porque no necesitaban grandes empresas, grandes cantidades de máquinas. Ahora con el desarrollo de la tecnología, pues se requiere muchos capitales que se concentren en monopolios.
la sustitución de la libre competencia por los monopolios, ¿no? Entonces, algo que es importante. El imperialismo Aquí estoy, Karina, ¿por qué no estás pasando clases? Karina. Ya te he puesto a mi lista negra. Karina, estás en mi lista negra. ¿Por qué? Ya le he apagado, ya le he silenciado. Entonces, a ver, ya me han quitado la inspiración, pero intentaré. No, Estito más. Aquí está Lenin. Miren, les voy a preguntar, ¿quién es Lenin? Lenin, ¿no? Que en el imperialismo se mantienen las propiedades fundamentales del capitalismo. ¿No? Se mantienen las propiedades fundamentales. Eso es importante. Pues se pregunta de examen. ¿Por qué en el imperialismo se mantienen las propiedades fundamentales del capitalismo? Entonces dirán, sencillo, porque se mantiene la propiedad privada de sobre los medios de producción. Porque las relaciones de explotación a los asalariados se mantienen. Y se mantiene la distribución que conduce a la miseria de la mayoría, ¿no? Ese es el capitalismo. Nunca va a poder solucionar la pobreza en el mundo, ¿no? Precisamente por esa contradicción. Producción social, apropiación privada de la producción social, ¿no? Si las características fundamentales del capitalismo se mantienen. ¿Por qué? Porque se mantiene la propiedad privada, porque las relaciones entre obreros y capitalistas se mantienen como relaciones de explotación, porque la distribución de ese producto social es una distribución producto de la apropiación privada, por tanto, reduce la demanda y el ingreso de los trabajadores. Entonces, esto más, con eso terminamos esta clase de hoy, ¿ya? No solamente el imperialismo mantiene las características fundamentales del capitalismo, sino mantiene las leyes económicas del capitalismo. Pregunta de examen. ¿Por qué mantiene las leyes económicas del capitalismo el imperialismo? Dirán, por supuesto, sigue produciéndose plusvalía en el imperialismo, ¿no? Sigue el mismo imperialismo con la Ley General de Acumulación Capitalista. Recuerden ustedes la Ley General de Acumulación Capitalista, ¿no? Y sigue la ley de depauperación absoluta y relativa de los trabajadores, ¿no? La ley de competencia y la anarquía en la producción. Entonces, el imperialismo mantiene las leyes económicas del capitalismo. La semana que viene vamos a explicar las peculiaridades, ya que es más, son 4 peculiaridades del imperialismo. Entonces, juventud, les llamaré lista, aunque tengo aquí la lista, de toditos tengo. Pero en bioquímica, no, licenciado, llame a lista nomás. ¿Por qué? Es que estamos 2 con un celular. Y yo dije, bueno, si son 2 nomás, no hay problema, dígame el nombre. Y otro grupo, aquí somos 3. Aquí estamos en grupo pasando clases, ¿no? Entonces, bueno, hay que llamar lista. Y creo que, pues, como no son muchos, se llama lista, ¿no? No hay problema. El problema es cuando son más de 100.
Antes enfermería pasaba a los 100. Antes enfermería, ¿qué habrá pasado, no? Enfermería tenía 4 paralelos en primero. 4 paralelos en primero y paralelos numerosísimos. Y, y claro, pienso que todavía se mantiene el prestigio de la universidad. Lo que pasa es que han abierto enfermería en Oruro. Antes no tenía Oruro enfermería. Han abierto enfermería en Guanuni. La UTO abrió enfermería en Guanuni. Bueno, esa es una historia muy triste, pero bueno, eso ha pasado. Y por eso también se ha disminuido el número de estudiantes en enfermería. Cualquier cosa me preguntan nomás, ¿ya? Y no me estoy olvidando de la pregunta de Lenin. ¿Quién es Lenin? Un político Dicen, y A filósofo. ver, el orden. En dicen, este, Eh, así, como María Isabel. Levanten la mano, por favor, para que les pueda anotar en orden. Adelante, María Isabel. buenas tardes, dicen. Buenas tardes. Dice Lenin, según yo sé, es un filósofo, político, revolucionario y líder comunista ruso. Bien, ese es sacado de tu cabeza. Está Sí, bien. a lo que me he Lo tratado que, de lo, lo que, has- acordar, lo porque que en te has filosofía acordado. llevaba en colegio. Sí, Sí, dice. en colegio, ¿no? También en sindicalismo has debido estudiar algo. A ver, Joel Pardo, Lice, lo mismo quería decir. ¿qué es lo mismo? Lo que dijo la compañera. A ver, repetí tú. No importa que diga lo El, mismo. Lenin era un político revolucionario y líder de comunista ruso. Bien. ¿Alguien más quiere ganarse puntitos? ¿Tan facilito la pregunta? A ver, Jonathan, adelante. Jonathan, ya te he anotado como participación ya. A ver, entonces, a ver, Shirley Canaviri, adelante, Shirley. Shirley, Buenas tardes, adelante. licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Ya, Lenin era un líder comunista ruso, político y revolucionario, aparte también de ser un teórico del marxismo. Y también basaba sus obras en el marxismo, sus teorías políticas son conocidas como el leninismo. El leninismo. Ese un poquito has leído de algún lugar. Pero no importa, está bien. Peor es no participar. A ver, Nageli, adelante. Nageli es, ¿no? En realidad, Nageli. Sí, dicen. Nageli, adelante, Nageli. Como dijeron las compañeras, dice, Lenin era un político, revolucionario, teórico, político, líder del Muy, sector bolchevique, sigue. Sigue. del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. De la socialdemocracia rusa. Eh, Ajá. Está bien, muchas gracias por la participación. A Karina, a María Isabel, a Joel, a Jonathan, a Shirley y a Nageli. Pero no me han respondido lo que quería que me respondan. Lenin es el fundador del primer país socialista en el mundo. Él es el fundador de la Unión de Repúblicas Socialistas, la URSS. ¿No? Entonces, esa es la dimensión de Lenin, ¿no?
un político revolucionario, teórico del marxismo, que ha contribuido con su teoría del imperialismo. Pero lo más importante de Lenin es de que su teoría lo ha llevado a la práctica. Al llevarlo a la práctica, ha fundado al primer país socialista en el mundo. Ese es Lenin, ¿no? El fundador de la Unión Soviética. Entonces, ahora sí les llamaré lista y nos vamos a tomar tecito. Agudo Mayra. Mayra. Lice, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Mayra. Aguilar Daisy. Presente, Lice. Muy bien, Daisy. Lice, aquí estamos pasando clases grupales con 5 compañeros. 5. ¿Por qué Sí. 5? Dime los nombres de los 5 rápidamente. El nombre de los 5, por favor. Elsie, Fabiola, Coca, Condori. Coca. Coca. Sí, Lice. Elsie. Ya, está bien. Otra. Judith, Giovanni, Guzmán. Guzmán, Helen, Nicole. Otro u otra. Cusimomani, doctor. Por eso está aquí. No. Doctor, soy Judith Cusimomani Guzmán. El primer apellido, por favor. Primer apellido. Cusimomani. Ya, otra cosa es Cusimamani. Guzmán, Judith. ¿Alguien más? Sí, doctor. Rolly, joder. ¿Perdón? No. Rolly, doctor. Los que están en el grupo de la señorita. Después ya toditos voy a llamar lista, no se preocupen. Anguela Edson. Edson. Presente, Lice. Muy bien, Edson. Lice, yo también. También estás tú. Lice. Aguilar, claro que sí, pues. Sí, yo, pero estoy pasando clases. Sí, tienes asistencia. Pasa Miriam. Lice. Miriam. Porco, Nageri. Ya, a ver, entonces respondan, Arisaka, Ada. Sí, pero... Presente, Ada. doctor. Presente, dice. Muy bien. Ada Lidia. Atanasio, Alan. Ballesteros, Luz Melina. Presente, licenciado Ballesteros, presente. Ya, está bien, Luz Melina. Presente. Baltasar Josi. Presente, licenciado. Muy bien, Josi. Bautista Flora. Presente, Muy bien, Lice. Flora, muy bien. Presente. Muy bien. Bernabé Jocelyn. Presente, Lice. Muy bien, Jocelyn. Canaviri Sidley. Presente, licenciado. Muy bien, Sidley. Capia Jenny. Jenny ha participado en clases, pero ahora ya no está. Falta le voy a poner a Jenny. Presente, Lice, mi señal, perdón. Ya. Está bien, Jenny, está bien. Jenny. Estoy presente, mi señal, Está perdón, bien, se ha ido. está bien. Y me va a disculpar. No te preocupes, Jenny. Cayo, Laura. Chabazía, Zaida. Presente, Lice, presente, buenas tardes. Muy bien. Checo, Belinda. Chura, Zichar. Presente, doctor. Presente. Muy bien, Zichar. Muy bien. Coca ya está, ¿no? Él sí ya está. Coca, Jocelyn.
Cocha Vanessa. Vanessa. Muy bien, Vanessa. Condori Heidi. Heidi. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes, Heidi. Condori María Isabel. María Isabel. Presente, Licen. Muy bien, María Isabel. Cruz. Presente, Analí. presente. Sí, Presente, está bien, María Isabel. Cruz Analía. Presente, Licen. Muy bien, Analía. Con acento había sido Analía, ¿no? Cruz Cristian. Cristian. Cucho Jonathan. Presente, Inge, Jonathan. Presente, presente. Muy bien, Jonathan. Cuizara Zulma. Zulma. Cusimamani Judith. Judith. Presente. Muy bien, Judith. Estrada Abraham. Presente. Muy bien. Claro, Judith ya había sido, ¿no? Más antes la había anotado. Y doctor, no sé, no tenía buena red, entonces es por eso que... Sí, ya está. Ya está. Fiesta Melania. Melania. Gamaza Zider. Zider. García Edelmira. Presente, Licen. Muy bien, Edelmira. Gaspar Jaime. Presente, licenciado. Presente, Inge. Jaime, muy bien. Edelmira también está con asistencia. Lifonso Rosenda. Rosenda. Lifonso Claudia. Presente, Lice. Muy bien, Claudia. Limachi Jenny. Jenny. Mancilla Helen ya está ya con asistencia. Está bien, Helen. Medrano Rusia. Rusia. Presente, doctor, presente. Muy bien, Rusia, porque ya has participado en clases y sabía que estás. Mitma Roli. Presente, Licen. Buenas tardes. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, Roli. Muruchi Dalia. Dalia. Presente, presente, licenciado. Muy bien, Dalia. Nicolás Joseph. Joseph. Pardo Joel. Presente, Lice. Muy bien, Joel. Pascual Gualberto. Gualberto. Poma Mariela. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Mariela. Porco Nayeli. Nayeli. Presente, Lice. Muy bien. Zainaga Franz. Franz. Presente. Muy bien, Franz. Zios Demi. Presente, Licen. Muy bien, Demi. Zibera Abril. Abril. Romero Erwin. Saramani Edgar. Siácara Karina. Karina. Presente, Lice. Saramani. Bien, Edgar. Ya. Siácara, presente. Siácara Karina. Muy bien, Karina. Tapia Vilma. Presente, Lice. Sí, ya está, Edgar, ya está. Tapia Vilma. Muy bien, está bien, Vilma. Ticona Lilian. Lilian. Toledo Johnny. Presente, Johnny. Lice. Presente, Lice. Muy bien, Johnny. Lilian también. Ya, asistencia. Entonces, Jocelyn.
Jocelyn. No. Lili, está bien, Lilian, ya tienes asistencia. Sé que parece que tienes problemas de audio. Tusco Limber. Limber Vázquez Zosaura. Presente, Licen. Muy bien, Zosaura. Vidaca Lorena. Zárate Zoli. Presente, Lice. Muy bien, Zoli. Centeno Edith. Edith. Muy bien, juventud. Les dejo. Tomaremos un té caliente. Chao, nos vemos. Chao. Hasta luego, Melina. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Heidi. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Chao, hasta luego, María Isabel.